Ahora sí. Ahora sí, bueno, pues antes que nada, buenas tardes, bienvenidos aquí a la señora Betty, al señor Ramón, que nos visitan de nuestro país San José, vecinos de San California. José, California. Y bueno, están visitando una de las ciudades mesoamericanas que se asientan dentro del estado de Veracruz, en la parte central, lo que hoy en día conocemos como la zona arqueológica de Zempoala. En términos históricos, esta zona juega un papel muy importante dentro de la historia de México, porque es el parteaguas donde se escribe una nueva historia de los tiempos, vamos a decir así, prehispánicos, y ya Zempoala viene a surgir como uno de los pueblos que es la entrada a lo que hoy en día conocemos como la conquista de México, que aunque para ser exacto, por grandes historiadores, arqueólogos y antropólogos, dejan mucho entrever que si realmente existió una conquista, de los cuales muchos, en términos históricos, se podría decir que en realidad nunca existió una conquista. ¿Por qué? Porque dentro del encuentro que se da entre el último expedicionario encabezado por Hernán Cortés, Cortés viene acompañado principalmente por Pedro de Alvarado, Juan de Grijalva, expedicionarios que habían visitado la parte sur de nuestro país, y acompañando a Hernán Cortés, ellos dicen que dentro del recorrido que ellos traen por las partes de las costas del Golfo, había nativos a lo que habla ya cuando empiezan a adentrarse a lo que es la parte hoy conocida como Puerto de Veracruz, que en aquel entonces eran arenales. Él describe que los nativos les hacían señas para que se bajaran y eran invitados a conocer sus pueblos que estaban tierra adentro. Entonces, Cortés, viajando más hacia la parte norte, donde nos ubicamos, para ser exacto, a unos 40 minutos, que es el lugar que ustedes me visitaron, hoy llamado Quiahuistlán. Cortés desciende en esa playa, la hace bautizar por el momento en que él llegó, la fecha del 22 de abril de 1519, y era un Viernes Santo, que en Europa estaba festejando la Semana Santa. Entonces, como tal, le pone Villa Rica de la Veracruz por la fecha. Y los datos describen que en ese lugar se hizo el encuentro entre ellos junto con un pueblo que hoy llamado Quiahuistlán, que hoy en día tenemos abierto al público lo que es un cementerio prehispánico. Entonces, donde en ese encuentro Bernal Díaz del Castillo dice que los nativos los invitan a pasar a las partes altas de su pueblo, y Bernal Díaz del Castillo da un punto muy importante donde él describe que ellos en ese momento pidieron que fueran asistidos con alimento y agua dulce, porque en pocas palabras ya se le habían terminado sus víveres. Entonces, cuando Cortés llega a la parte alta de ese pueblo, describen los acontecimientos, que observa que la gente en cierta forma se empieza a adentrar hacia la selva por temor a lo que estaban mirando. Verlos a ellos montados a caballo, el aspecto físico en color de la piel blanca. Entonces eran acontecimientos muy fuertes en ese momento, pero principalmente Bernal Díaz del Castillo describe que los nativos le empiezan a informar a Cortés que ellos están siendo sometidos, castigados por un pueblo que se encontraba tierra adentro. Hace referencia a lo que hoy en día conocemos como lo que en su momento fue la Gran Tenochtitlan, fundada por los aztecas. ¿A qué viene esto? Los aztecas en 1458 empezaron a desplegar sus fuerzas militares a la parte sur del Valle de México, sometiendo y obligando a los pueblos a ser tributarios, a rendir tributo a sus dioses y manejar el calendario azteca. Entonces, dentro de esos sometimientos, para 1463 se habla que tienen sometido a lo que es hoy en día este pueblo mesoamericano de Zempoala, junto con sus señoríos, que en aquel entonces hablamos que tenía 20 señoríos, y entre ellos Quiahuistlán, que es el lugar que ustedes visitaron. Y hablando de esos señoríos, bueno, hoy ubicamos los vestigios en lo que es un pueblito que tenemos hacia este lado, hacia la parte oriente, llamado el Chalagüite, donde Bernal Díaz del Castillo describe que él se queda a descansar un 14 de mayo de 1519 para hacer su arribo aquí a esta ciudad prehispánica el día 15 de mayo. Pero entre el lapso del 22 de abril al 15, vamos a poner una fecha más o menos sobre el 10 de mayo, en ese lapso Cortés recibe regalos por parte del emperador azteca, así lo describe él, que no era un emperador, era un tlatoani. El
Tlatoani superior era el que dirigía al pueblo mesoamericano de la Gran Tenochtitlan, de nombre Moctezuma Xocoyotzin, quien él le envía regalos. Entre ellos habla que le envía oro, le envía plata, le envía piedras preciosas, le envía, inclusive le manda parte de lo que era la alimentación de aquella época, pero también al parecer le hace una invitación a que él se puede pasar a retirar porque, en pocas palabras, pues como que no era muy bienvenido. Entonces, cuando Cortés se encuentra en ese pueblo llamado el Chalagüite, que hoy en día ahí tenemos vestigios de origen olmeca registrados por antropología, él describe que ellos durante la noche veían construcciones que brillaban como la plata, y al siguiente día, cuando Cortés hace su arribo a este lugar, él describe que era una ciudad tan desarrollada y limpia, y principalmente describe que la gente ya no andaba desnuda como otras ciudades que habían ido en años anteriores, que la gente andaba semidesnuda, que era de complexión delgada, de mediana estatura, que tenían casas de madera cubiertas con techo de palma, que tenían huertos con árboles frutales, y que cuando ellos llegan en sus lugares sagrados que tiene dicho lugar, sus caballos se resbalaban porque decía que tenían un piso firme. Hace referencia a que en aquel entonces la ciudad prehispánica de Zempoala estaba estructurada por 12 centros ceremoniales similares a los que están observando ustedes el día de hoy. Este lugar actualmente se clasifica como el número 4 con una extensión de 75,000 metros cuadrados. Pero la ciudad prehispánica de Zempoala se estableció bajo un término de una extensión de terreno de aproximadamente 339,600 metros cuadrados. Este dato en base al primer plano topográfico que levanta Francisco del Paso y Troncoso en el año de 1891 por la Comisión Científica Exploradora que él encabezaba en aquel entonces, en donde él describe que dentro de esos 12 sistemas amurallados se han encontrado grandes vestigios, aproximadamente 150 construcciones a lo que refiere templos, plataformas y pequeños altares. Sí, altares donde posiblemente se practicaban grandes rituales, y dentro de esos grandes rituales, algo que se deja entrever mucho dentro de los pueblos mesoamericanos era la práctica, de acuerdo a los códices encontrados principalmente en códices mayas y aztecas, era el sacrificio humano, que hoy en día nosotros lo podemos ver dentro del término religioso. Para los antepasados era un complemento religioso, no era un castigo como tal. ¿Por qué? Porque la finalidad de practicar cualquier tipo de ritual siempre iba a ser dedicado a una deidad o un dios, y esas deidades estaban, vamos a decir, clasificadas o representadas hacia un elemento fundamental que el hombre necesita para vivir. Y en este caso hablamos de los elementos fundamentales como era el aire, el fuego, el sol, el aire, la lluvia, entre otros elementos. Y bueno, tan es así que le rendían culto a todo lo que tiene vida sobre la faz de la tierra. Entonces por eso hablamos de que en Mesoamérica los pueblos eran politeístas. Dentro del tipo de construcción que observamos físicamente, si quieren enfocar su cámara de aquel lado, observamos que toda la ciudad prehispánica de Zempoala fue construida con lo que hoy en día llamamos piedra de río, piedra bola o piedra de agua. ¿Por qué? Porque aproximadamente, vamos a decir así, donde nosotros nos encontramos parados hacia la parte poniente, a 1,5 kilómetros tenemos las márgenes del río Actopan, donde se comprende que de ahí sacaron grandes cantidades de piedra, y posterior a eso, de ser traídas a estos lugares, pegadas con estuco o argamasa, que en términos arqueológicos se conoce que es argamasa, pues son materiales naturales, y principalmente dentro de lo que más se establece es que se utilizó la arena de río y la concha molida y agregada a la arena, y se habla que le aplicaron lo que fue la baba de nopal, la cochinilla, entre otros materiales naturales como es la resina de árboles. Entonces, hoy en día podemos observar todavía parte de ese estuco sobre las partes inferiores de las construcciones que tenemos hoy en día. Algunos basamentos o murallas que delimitan a este lugar, hablamos que tienen una restauración posiblemente hasta un 60% en su restauración. ¿Por qué? Porque fueron pues ya construcciones muy destruidas por el paso del tiempo. Y también otro punto muy importante que cabe destacar es que parte de esa destrucción mesoamericana la hizo Cortés cuando en su momento, dentro de todas las maniobras que hicieron aquí en Zempoala, él en un término se habla
que dentro de las maniobras que hizo, mandó a destruir la ciudad prehispánica de Zempoala para oficiar la primera misa católica y principalmente para acabar con el politeísmo y de esa forma empezar a evangelizar. Evangelización que quizás para algunos en términos históricos se pueda ver como una imposición, pero vamos a hablar un poquitito sobre este tema. Miren, en 1463 Zempoala estaba completamente sometido. De acuerdo a los datos que yo he leído, la guía oficial que publica Antropología narra esto, que la Triple Alianza, encabezada por los aztecas, ¿sí? Hablamos de una comunidad en Tacuba y los de Texcoco, entre esa alianza, los totonacas siendo sometidos, la guía oficial describe que este pueblo, en un intento por quererse quitar el castigo azteca, se les ocurre darle muerte a unos recaudadores aztecas, con el fin de quitarse ese castigo, el cual no lo logran. Lo único que da el resultado a esta acción es que hacen que aquellos, los aztecas, se enfurezcan y aquellos cobran venganza en contra de estos pueblos, y se dice que en un corto plazo la guía oficial publica que les quitan a cerca de 6.200 personas para ser sacrificados en la inauguración de un zopatle. Eso lo publica la guía oficial, ¿sí? Aquí había que ver realmente hasta qué término pudo haber sido cierto, ¿sí? Porque muchas veces en las cuestiones de historia podemos tener números que pueden no ser ciertos, y dentro de esos números, por ejemplo, en términos antropológicos, en datos oficiales, Bernal Díaz del Castillo publica que la ciudad prehispánica de Zempoala tenía de 27 a 30.000 habitantes. Por los estudios geográficos que se han realizado hasta los tiempos actuales, hablamos que posiblemente ellos, por la emoción, la euforia de ver pueblos tan desarrollados, con unas características en términos de construcción muy favorables. Por ejemplo, él describe que cuando ellos llegan, todas las construcciones estaban recubiertas de plata. En realidad no estaban recubiertas de plata. Se cree que cuando Bernal Díaz del Castillo junto con Cortés llegan a estas tierras, posiblemente todas las construcciones estaban bañadas con una cal, un polvo que obtenían de la concha. Era porque posiblemente acababa de pasar una de las fiestas de la ceremonia del Fuego Nuevo, que se realizaba cada 52 años. Y dentro de esos actos religiosos que se llevaban a cabo en aquella época para conmemorar el nacimiento de un ciclo mesoamericano, era que se dice que recolectaban concha y todos sus templos los pintaban de blanco. Entonces, por eso Bernal de Castillo, él describe a la ciudad prehispánica de Zempoala como la ciudad de plata, o en comparación por el parecido a Sevilla, España, y le pone también como otro sobrenombre Villa Viciosa. Entonces, dentro del politeísmo que ellos manejaron, los pueblos mesoamericanos, cuando Cortés se da cuenta de todo lo que ellos hacían, se habla que aquí en Zempoala, a través de las acciones que Cortés hizo por un acto en que Cortés había sido utilizado para un bien propio por parte del señor de Zempoala, así lo describe él como el cacique gordo, que también era un tlatoani. Se habla que cuando Cortés manda a destruir la ciudad prehispánica, lo hace preso y precisamente destruye, dice, ordena a un medio cincuentenar de soldados a destruirle todos sus dioses, y al mismo tiempo construyen un altar para oficiar la primera misa católica aquí en Zempoala. Dentro de esa misa católica, Bernal de Castillo describe que la gente se sorprendió de ver cómo se llevaba a cabo ese ritual, y principalmente les llamaba la atención porque los españoles fabricaron una forma de velas, y al momento de realizar la misa esas velas fueron encendidas. Entonces, al final del resultado de esa misa fue que el cacique de aquí de Zempoala, apodado por los españoles como tal, el gobernante le regaló a 8 mujeres a Cortés, quien Cortés en términos religiosos se dicen que se desistía a recibirlas porque eran mujeres mundanas, mas sin embargo él dice fueron invitadas a que se bautizaran, y en términos históricos para este pueblo queda que dentro de esas 8 mujeres a una le pusieron Francisca y otra Catalina, que fueron las primeras mujeres bautizadas aquí en Zempoala ya con un nombre cristiano. Y se habla también que 4 sacerdotes de aquella época también fueron bautizados
revestidos con algunas túnicas blancas, y se quedaron a cuidar de ese pequeño altar religioso junto con un soldado al que llamaban Juan el Cojo. Estos datos también los aportamos en referencia a que precisamente uno de los grandes escribas que traía o venían acompañando a Hernán Cortés era Juan de Godoy, y donde Bernal de Castillo describe que también aquí había personas que dibujaban en sus mantas los acontecimientos, ¿sí?, de los sucesos de las embarcaciones que estaban en la playa, y había hombres que después de que terminaban de hacer esos dibujos salían corriendo para llevarle los mensajes al emperador, dice Bernal de Castillo, al emperador azteca, que era Moctezuma Xocoyotzin, el gran Tlatoani. Entonces, esas personas que se encargaban de llevarle los informes a Moctezuma, hoy en día los conocemos como tlacuilos, ¿sí?, que eran los dibujantes, o para llevarlo a un término actual, se podría decir que eran los informadores del México prehispánico. Entonces, mire, dentro de las construcciones que tenemos aquí dentro de la zona arqueológica de Zempoala, tenemos, por ejemplo, ese primer basamento, ese primer templo, según se le denomina, por los entierros encontrados en la parte superior por Francisco del Paso y Troncoso, donde describe que era una figurilla de barro descartada, a la que hacen llamar la diosa Mitecatzíhuatl, asociada con 18 cráneos humanos, y entre ellos fragmentos de piedras como fue el jade, pedernal y obsidiana, piedras del México prehispánico que en aquel entonces eran en cierta forma utilizados como herramientas de labranza, o posiblemente también para llevar a cabo los rituales. Entonces, por las características físicas que se aprecian dentro de esa figurilla de barro, se le conoce a este templo dedicado como la diosa de la muerte o diosa Mitecatzíhuatl. Y hacia aquel lado, mire, si pudiera poner su cámara, tenemos 3 basamentos, que sería uno, 2 y otro, el tercero, en medio de aquellos 2 templos. Mire, allá en aquellos 2 templos tenemos el tercer basamento. Por las situaciones que estamos viendo aquí de mis amigos que están haciendo el honor de visitarnos, en esas plataformas en su momento fueron utilizadas por los sacerdotes, donde Bernal del Castillo describe que en esas partes tenían pequeñas casas de madera cubiertas con techo de palma, y hace referencia que ahí vivían los principales, la parte sacerdotal, porque dice en los datos que él describe, la población vivía al exterior, un exterior que delimita a este centro ceremonial número 4 con una muralla que da a los 360 grados, circundada para una delimitación. Entonces, dentro de los términos históricos, la guía oficial publica que después del encuentro con Hernán Cortés aquí el 15 de mayo, el cacique le da alojamiento en la casa de los principales en medio de las 2 construcciones más grandes. Esa referencia a aquel templo que tenemos allá llamado Templo de las Chimeneas, flanqueado por el templo mayor, el Gran Teocalli, que es el que tenemos en la parte frontal, el templo principal. Entonces, en aquella plataforma de allá en medio, Bernal del Castillo describe que ahí el Tlatoani le dio alojamiento junto con su tropa el 15 para el día 16 de mayo de 1519. ¿Sí? Entonces, se podría decir que aquella plataforma juega uno de los papeles más importantes por el papel que juega en ser alojados ahí Cortés con su tropa. Entonces, seguido de esas construcciones vemos otros altares, por ejemplo, como el que tenemos ahí en Mallado. ¿No? ¿Sí podrían caminar un poquito? De aquí lo observamos. Aquí. Sí, de aquí. Bueno, miren, otro que tenemos ahí en Mallado se conoce como altar del fuego nuevo. Esos altares principalmente fueron utilizados para rendir tributo al sol cuando terminaba un periodo solar de 52 años. Cuando finalizaba un periodo de 52 años, de acuerdo a los datos que se dicen, Zempoala, por haber estado sometido por el imperio mexica azteca, cuando se cerraba la cuenta larga los últimos 5 días, llamados días aciagos o días nulos, la gente se encerraba en sus casas y no hacía ninguna actividad. Todo lo que era fuego lo apagaban, y durante 5 días no comían, no se alimentaban, para que físicamente desecharan lo que habían comido, y de esa forma tener como una forma de renovación espiritual. Entonces hablamos que de acuerdo a los datos se iniciaba el primer fuego sagrado en lo que hoy en día se conoce como Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella en la Ciudad de México, en donde se habla que ahí los aztecas podían sacrificar de 1 a 2 personas, y cuando ese fuego ya lo tenían ya con todos
con todas sus ceremonias. Se dice que lo tomaban los guerreros y en carrera de relevos lo llevaban a los pueblos que estaban bajo el dominio mexica azteca. Cuando ese fuego llegaba aquí, se habla que se hacían rituales, y dentro de esos rituales, bueno, en que las mujeres tomaban los utensilios de cocina, los hombres su herramienta de trabajo, iban a los campos agrícolas y las sepultaban como parte de un agradecimiento a la tierra por lo que les daban de comer. Entonces, dentro de las ceremonias más importantes es que precisamente se dice que su ciudad la pintaban de blanco, precisamente para especificar que su ciudad también se revestía con una nueva vida, ¿sí? Revestidos de blanco. Por eso, en los datos que Bernal de Castillo describe, podemos asociar a que posiblemente la versión de Bernal de Castillo es porque se acababa de terminar un periodo solar de 52 años y las ciudades eran recubiertas con concha molida. Y se dice que al extremo derecho tenemos un pequeño pebetero donde finalmente el fuego permanecía encendido del otro lado, y de ese altar dicen que la gente venía, lo tomaba y ya lo llevaba a sus casas para el uso doméstico. Cuando ese fuego se llegaba a apagar, le asignaban un dios hoy llamado el dios del fuego, Huehueteotl, ¿sí? Entonces, seguido de esa construcción, tenemos la otra construcción que observamos aquí a lo lejos, que es un circular, hoy conocido como circular de gladiadores. Esos circulares de gladiadores eran utilizados principalmente como una forma de manejar un ritual sagrado para rendirle tributo a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios que dirigía espiritualmente a los hombres más fuertes de Mesoamérica. Hablamos de los guerreros como era el caballero jaguar o el caballero águila. En aquel entonces existían dos tipos de escuela, una denominada Tepozcali, en donde entraban los niños a la edad aproximadamente entre los 10 a 12 años, y dentro de su carrera militar, vamos a decirlo así, los gobernantes o sacerdotes los enviaban a tener batallas en contra de otros pueblos. ¿Para qué? Para tener ese adiestramiento. Y dentro de sus hazañas, lo principal que tenían que hacer esos hombres, esos jóvenes, esos niños, se podría decir, era que dentro de esas batallas ellos tenían que tomar a 6 hombres como prisioneros, ¿sí? En una batalla, y en una siguiente batalla tenían que tomar a otros 6. Entonces tenía que ser un complementario de 12 personas. Cuando esos niños esos jóvenes hacían ese tipo de hazañas, entonces pasaban al Calmecac, que ya era la escuela más alta para ellos. Entonces, esos jóvenes que, por decir así, llegaban al Calmecac, era con la finalidad de que pudieran traer una vestimenta como caballero jaguar, ¿sí? Que el caballero jaguar venía siendo representado por un ocelote, Ocelotepilpín, así se le llamaba a un guerrero en Mesoamérica. Entonces, dentro de sus rituales que ellos manejaban para rendirle tributo, era que tomaban a un prisionero tomado en aquellas épocas llamadas guerras floridas, y lo introducían a esos circulares, y una vez que llegaban a esos circulares eran amarrados de una mano, de un tobillo a un aro de piedras, y les daban un palo revestido con plumas de aves, nada más como en son de burla, para que éste se defendiera. Iba a ser una pelea a muerte. Para ese entonces entraba un primer guerrero, peleaba. Si vencía al prisionero del guerrero, entraba un segundo, y si lograba vencer, entonces al prisionero lo dejaban que se regresara a su lugar de origen, pero posiblemente se habla que inclusive le daban la categoría de un guerrero por haber dado muestras de valentía y fuerza. Actualmente, en ese término, se podría decir que religioso, porque más allá de un circular de gladiadores, yo en término personal lo podría declarar como un altar de sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la persona lleva una desventaja, entonces quiere decir que la pelea no era a la par. Actualmente nada más tenemos un caso registrado en todo nuestro país de uno de los hombres con una hazaña más sorprendente, llamada Tlahuicole, de la ciudad de Tlaxcala, a donde se habla que ese hombre mata aproximadamente a 8 guerreros y era más de 18 en un solo combate. Para mis amigos allá del otro lado, como difusión de lo que estamos haciendo en este momento,
Si algún día llegan ahí también a visitar las ciudades de Tlaxcala, sobre un bulevar en la colonia de La Loma, ahí está ese monumento a ese gran hombre llamado Tlahuicole, ¿sí? Que es el único caso que tiene en nuestro país dentro de los sobrevivientes. En términos se puede decir, ¿había sobrevivientes en ese tipo de actividades? Se podría decir que sí, nada más que hay un punto muy importante que hay que destacar. Cuando los españoles llegan y observan la práctica del sacrificio humano, ven piezas en cerámica o en barro que les rinden culto, bañadas con sangre, principalmente sangre humana. Entonces Bernal de Castillo, al observar todo eso, ellos piensan que lo que nuestros antepasados practican son actos satánicos. Entonces, como tales, se empieza a dar, ellos se dan a la tarea de destruir todo ese tipo de información, pensando que era ese tipo de actos, no que eran actos diabólicos. Cuando en realidad vamos a verlo en un punto de partida, pues finalmente era parte del complemento religioso que se manejó en aquella época. Ahora, acá en la parte poniente tenemos otros 3 templos, a ver si pudieran pasarse un poquito para acá. Y desde aquí vamos a tratar de observar el agua. ¿Sí? Bueno, en términos religiosos se determina que la diosa del agua fue la diosa Chalchitlicue. Se podría decir, en Mesoamérica se practicaba mucho lo que era la dualidad, o sea, la pareja. Dualidad era, por decir así, tenemos oscuridad, tenemos el día, ¿sí? Tenemos el maíz como un alimento fundamental para la vida del hombre. Entonces, cosas así por el estilo, hablamos de la dualidad en Mesoamérica. Entonces, Chalchitlicue cuidaba de lo que es el elemento que se encuentra bajo tierra, como son ríos, mares, lagunas, mantos acuíferos, pero también hablamos de un dios de la lluvia llamado Tlaloc, que representa el agua que cae del cielo. Y seguido de eso tenemos la gran pirámide que tenemos en la parte frontal o en parte del medio, dedicado al dios Tonatiuh por imposición mexica azteca. Para los totonecas su deidad al sol era Chichinin. Y ya para finalizar tenemos aquel templo que está hasta allá, dedicado a la diosa de la luna. Para los totonacas su diosa era la diosa Papa, pero imposición mexica azteca hablamos de que se le determina a la diosa Coyolxauhqui, diosa de la luna. Y allá más al fondo observamos donde están los árboles, que sería el acceso poniente hacia este lugar. ¿Por qué? Porque el centro ceremonial número 4 tiene 4 accesos donde se cree que la gente entraba por esos 4 puntos para precisamente venir a estos lugares a rendir tributo a sus dioses. Hay un punto muy importante, ¿sí? Bernal de Castillo describe que exactamente un año después llegó aquí a Zempoala otro capitán a apresar a Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque según los datos hablan de que cuando Cortés salió de Cuba, salió bajo una desobediencia por parte del gobernador Diego Velázquez. Entonces, esa acción que él hizo un año posterior trajo sus consecuencias, porque llegó aquí a estas tierras Pánfilo de Narváez, donde se habla que el Tlatoani de Zempoala, ¿sí? El nombre original Chicomacal, le dio entrada a Pánfilo de Narváez, le dio autorización de que pusiera su artillería sobre este lugar, y principalmente parte de su artillería la colocó sobre la parte superior del Templo Mayor, en donde se describe que cuando Pánfilo de Narváez llega aquí, Cortés estaba en la Ciudad de México, le dan aviso de lo que está sucediendo, él sale con 70 soldados aproximadamente del Valle de México, y cuando llega aquí a Zempoala trae un ejército de 1,200 personas, principalmente encabezada y aliada los tlaxcaltecas, que en aquel entonces era uno de los pueblos donde los aztecas jamás pudieron someterlos. Entonces, cuando Cortés llegó aquí a Zempoala, se habla que entraron en un diálogo, donde finalmente en ese diálogo no surtió efecto. Al final se dio una pequeña batalla entre esos dos capitanes, pero se habla que cuando estaban en plena batalla se vino un gran torrencial de lluvia, los hizo desistir, y Narváez cometió el error porque se dice que se fue a sus casas de campaña a dormir, mientras que Cortés dicen que brincó el río, ¿sí? Y enfrentó a Pánfilo de Narváez. Cuando este se vino a dar cuenta que Cortés estaba encima de él,
Al final Narváez perdió un ojo, Cortés le quitó su artillería, le quitó sus soldados, pero se habla que dentro de las filas de Narváez venía contaminado un soldado de viruela negra, un tal Francisco Guía, un negro africano, que fue la puerta de entrada a una de las grandes epidemias y devastadoras de todo lo que hoy en día conocemos como la parte central de lo que son los pueblos mesoamericanos. Y esta enfermedad principalmente fue llevada a la Ciudad de México, que en términos generales se puede decir, bueno, por los estudios que se han hecho, se dice que fue una de las partes fundamentales que debilitó a los aztecas, y a través de esa acción, al debilitarse, es como los españoles lograron vencer a esa comunidad. Ahora, hay dos puntos muy importantes que he resaltado dentro de esta plática. Uno, Bernal del Castillo dice que cuando llega tienen agua al pie de sus casas. Otro, Bernal del Castillo describe que brincan el río y observamos que la piedra la sacan del río que tenemos a 1,5 kilómetros aproximadamente, llamado Actopan. Entonces, donde se cree que de ahí sacaron 20 acueductos de donde el pueblo se abastecía de ese vital líquido. Entonces, en relación a esos 20 acueductos, Zempoala tenía 20 señoríos, 20 grupos étnicos aproximadamente en un radio de 50 kilómetros, ¿sí? Y una ciudad que ocupó casi 40 hectáreas de terreno, ¿sí?, abastecida por ese vital líquido. El nombre de Zempoala se hace referencia a la palabra Zempoalli. Zempoalli en náhuatl, 20. La última sílaba posiblemente relacionada a Jal, que significa agua, lugar de las 20 aguas. Entonces, la ciudad queda en el abandono principalmente porque, dice Bernal del Castillo, la gente se empieza a contaminar, y a mediados del 1550 queda la mitad de la población, y apegadas al 1600, de acuerdo a los datos, la ciudad donde quedaban las últimas 8 familias habitando en este lugar fueron sacadas y llevadas a un lugar llamado Amatlán, cerquita de Naulinco, Veracruz.